Imagina dentro de unos meses haber cambiado tu forma de pensar, de sentir y de reaccionar. Imagina mirar atrás y darte cuenta de que ya no eres la misma persona. Esa posibilidad existe. Empieza hoy. Nada más por hoy. Si este contenido te ha aportado valor, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, dejar de ser tú no es perderte, es encontrarte de una forma completamente nueva. Te animo a suscribirte a mi canal. También te animo a que des like a este video. Nada más por hoy. Un abrazo desde un curso de milagros por Alberto Salinas y te espero en el próximo video. Imagina despertar un día y descubrir que muchas de las cosas que te preocupan no eran problemas reales, sino hábitos mentales que repetías sin darte cuenta. Como si hubieras estado siguiendo un guión invisible escrito hace años, y hoy alguien te entregara un bolígrafo para reescribirlo. En este video vas a descubrir cómo la gratitud puede cambiar tu estado emocional, cómo los principios de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz pueden transformar tu manera de relacionarte contigo y con los demás, y cómo las ideas de "deja de ser tú" de Joe Dispenza explican desde la neurociencia cómo es posible crear una nueva versión de ti mismo. Si alguna vez has sentido que repites los mismos problemas, que tus emociones te limitan o que sabes que podrías vivir mejor, este video es para ti. Porque hoy vamos a recorrer un camino claro y práctico para empezar a cambiar desde dentro hacia afuera. Hoy te mostraré cómo la gratitud no es solo un sentimiento, sino una práctica transformadora. Aprenderás a detectar lo positivo incluso en situaciones que parecen negativas. Vamos a explorar cómo tu cerebro y tu corazón responden cuando agradeces de forma consciente. Descubrirás técnicas prácticas que te permitirán vivir con mayor plenitud y alegría. Este ejercicio diario puede mejorar tu bienestar físico, emocional y social. Cada pensamiento de gratitud tiene un efecto en tu entorno y en tu propia energía. Prepárate para un viaje donde la ciencia, la espiritualidad y la práctica diaria se encuentran. Hoy vamos a hablar del ejercicio del agradecimiento, un hábito tan esencial como lavarse los dientes o ducharse cada día. Pero atención, no estamos hablando de dar las gracias en voz alta a alguien, aunque eso también es recomendable, sino de un ejercicio mental. Se trata de visualizar y recordar lo bueno que nos ocurre, entrenando nuestra mente para enfocarse en lo positivo. Para poner esto en práctica, puedes integrarlo en tu meditación diaria o hacerlo como un momento independiente. ¿Por qué es tan importante este ejercicio? Porque nuestra sociedad nos ha entrenado para fijarnos en lo negativo desde niños. La negatividad es contagiosa y aprendemos a detectarla más rápido que lo positivo, tanto por imitación como por condicionamiento social. En cambio, nuestra habilidad para identificar lo positivo y practicar la gratitud suele estar subdesarrollada. La neurociencia ha demostrado que la atención enfocada en emociones positivas fortalece circuitos neuronales específicos, lo que facilita ver más cosas por las que agradecer. Por ejemplo, la psicología transpersonal indica que la práctica constante de gratitud puede reorganizar nuestra percepción emocional y social. Imagina que cada pensamiento agradecido es como una semilla que plantamos en nuestro cerebro, germinando en hábitos de bienestar. Un ejemplo de esto: si cada día identificas 5 cosas por las que estás agradecido, tu cerebro empieza a buscarlas automáticamente. Este fenómeno se llama atención selectiva positiva y está respaldado por estudios de psicología positiva y psiconeuroinmunología. Comenzar puede ser difícil. Al principio cuesta encontrar motivos para agradecer, porque nuestra atención está acostumbrada a lo negativo. Pero conforme practicamos, las cosas buenas comienzan a aparecer de manera más natural, y nuestra percepción cambia. Para poner esto en práctica, empieza con cosas simples: el Internet, una sonrisa que alguien te da o un supermercado cercano. Aunque parezca trivial, reconocer estos detalles activa la gratitud y fortalece tu coherencia cardíaca,
como muestran estudios de cardiología neuroasociada. Otro ejemplo de esto: agradecer que tu cuerpo funciona, incluso si tienes algún problema de salud, enfoca la mente en lo que sí está bien. Visualiza que tu cuerpo es un sistema complejo en el que cada función que opera correctamente es digna de reconocimiento. La gratitud también mejora nuestras relaciones, porque el cerebro registra y responde a la positividad de manera recíproca. Un gesto de gratitud hacia otra persona refuerza conexiones sociales, genera empatía y aumenta la probabilidad de recibir actos positivos a cambio. Vamos a profundizar ahora en cómo la gratitud transforma tu día a día y tu percepción de la realidad. Para poner esto en práctica, empieza por observar tu entorno. Cada objeto, persona o situación positiva es un motivo de agradecimiento. Imagina que tu vida es como un jardín. Cada pensamiento agradecido es una semilla que crece y florece. Visualiza cómo esas semillas comienzan a llenar tu jardín de colores, aromas y luz. La ciencia respalda esto. Estudios de psiconeuroinmunología muestran que la gratitud activa regiones del cerebro asociadas con la recompensa y reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Un ejemplo de esto es cómo las personas que llevan un diario de gratitud reportan mejor sueño, menor ansiedad y mayor bienestar general. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Cierra los ojos, respira profundo y recuerda 3 cosas por las que hoy puedes sentir gratitud. No importa si son grandes o pequeñas, lo esencial es conectar con la emoción de agradecimiento. Este hábito fortalece la neuroplasticidad, lo que significa que tu cerebro se reentrena para enfocarse más en lo positivo. Cuando practicas esto a diario, incluso eventos que antes parecían negativos comienzan a mostrar aspectos positivos. Visualiza a alguien que enfrenta un contratiempo en el trabajo. En lugar de quejarse, busca lo que puede aprender de esa situación. Este cambio de enfoque activa la gratitud y genera un estado mental de apertura y solución de problemas. Un ejemplo de esto: imagina que tu jefe te asigna una tarea complicada. Si agradeces la oportunidad de aprender, tu rendimiento mejora y tu percepción del entorno cambia. La psicología transpersonal indica que esta actitud incrementa la resiliencia emocional y fortalece la autoeficacia. Para poner esto en práctica, escribe al final de cada día un motivo por el que estás agradecido y cómo influyó positivamente en tu jornada. Otro ejemplo social: si agradeces un gesto amable en la calle, aunque sea pequeño, generas un efecto positivo que puede contagiarse a otros. Imagina que sonríes y agradeces la ayuda de un vecino. Ese pequeño acto puede cambiar la energía del día de ambos. La gratitud también tiene efecto fisiológico. Mejora la coherencia cardíaca, optimiza la función inmunológica y equilibra el sistema nervioso autónomo. Vamos a practicar esto mentalmente. Mientras inhalas, piensa en algo que agradeces, y mientras exhalas, siente cómo esa gratitud se expande por tu cuerpo. Este simple ejercicio diario puede tener un impacto profundo en tu bienestar emocional y físico. Un ejemplo de esto es la analogía del vaso de agua. Si solo ves lo que falta, tu energía se concentra en la escasez. Si agradeces lo que tienes, tu energía se concentra en la abundancia. La mecánica cuántica sugiere que la atención dirigida influye en la realidad percibida, y la gratitud es una forma de atención positiva. Otro ejercicio práctico: cada vez que algo bueno ocurra, incluso pequeño, detente un momento, respira y conecta con el agradecimiento. Esto ayuda a tu mente a registrar lo positivo y a atraer más situaciones similares, como indican estudios de psicología positiva. Visualiza tu vida como un espejo. Lo que proyectas, recibes. Si proyectas gratitud, recibirás más motivos para agradecer. Un ejemplo de esto es una empresa que implementa cultura de gratitud.
empleados motivados, relaciones más armoniosas y aumento en productividad. Voy a compartirte una experiencia personal con la gratitud. Hace ya bastantes años, decidí hacer una pequeña visualización cada noche. En esa visualización, aprovechaba para agradecer todo lo bueno que me estaba sucediendo. Sorprendentemente, al principio me costaba incluso encontrar solo un par de cosas para agradecer, pero una vez que mi mente se acostumbró a detectar lo positivo, encontraba cada vez más cosas para agradecer. Cuando llevaba aproximadamente 3 semanas haciendo ese ejercicio diario, 2 compañeros de trabajo, en diferentes momentos, me preguntaron qué era lo que estaba haciendo, porque me veían cambiado, mucho más positivo y sonriente, y hasta mi postura corporal había mejorado. Recuerda que la gratitud no solo se limita a personas o cosas, sino también a experiencias y aprendizajes. Imagina que hoy tuviste un problema. ¿Qué puedes aprender de él? ¿Qué lado positivo puedes agradecer? La gratitud te enseña a transformar cada experiencia en un recurso de crecimiento personal. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico de visualización más profundo. Cierra los ojos y recuerda un momento que te hizo sonreír. Siente la gratitud fluyendo en tu cuerpo. Visualiza cómo tu corazón se expande y tu mente se llena de energía positiva. Esta práctica activa la biofotónica de tu cuerpo, la luz interna que refleja bienestar, salud y armonía. Otro ejemplo. Imagina que alguien te critica de manera injusta. Puedes agradecer la oportunidad de aprender a manejar emociones y fortalecer tu autocontrol. La gratitud cambia la forma en que interpretamos los hechos. Incluso, un mal día puede transformarse en aprendizaje y crecimiento. Para poner esto en práctica, cada vez que algo no salga como esperabas, busca al menos un detalle positivo y agradécelo mentalmente. Visualiza cómo este hábito diario comienza a crear un campo de energía positiva a tu alrededor. La epigenética indica que nuestras emociones y pensamientos influyen en la expresión genética. La gratitud puede activar genes asociados con salud y bienestar. Un ejemplo de esto es cómo personas que practican gratitud constante muestran menor inflamación y mejor respuesta inmune. Vamos a practicar esto. Antes de dormir, recuerda 3 cosas que agradeces del día, sin importar cuán pequeñas sean. Vamos a cerrar este recorrido, recordando que la gratitud no es solo un sentimiento, sino un entrenamiento mental que transforma tu vida. Imagina tu mente como un músculo. Cuanto más practicas la gratitud, más fuerte y flexible se vuelve. Un ejemplo de esto es cómo personas que llevan un diario de gratitud diaria muestran mejoras en el bienestar psicológico, según estudios de psicología positiva y psiconeuroinmunología. Para poner esto en práctica, identifica un momento del día para concentrarte en agradecimientos. Puede ser al despertar, durante la comida o antes de dormir. Visualiza que cada agradecimiento es como un rayo de luz que ilumina tu mente y tu corazón. La coherencia cardíaca, comprobada científicamente, aumenta cuando la gratitud se experimenta de manera consciente, equilibrando ritmo cardíaco y emociones. Un ejemplo de esto es la técnica del respiro agradecido. Inhalas pensando en algo positivo y exhalas expandiendo la gratitud. Este simple ejercicio diario puede mejorar tu sistema inmunológico y tu claridad mental según la psiconeuroinmunología. Imagina que cada día recoges pequeños regalos de tu vida y los colocas en un altar mental de gratitud. Con cada gesto, palabra o pensamiento positivo, fortaleces un patrón de percepción que genera más bienestar. Vamos a contar ahora un cuento que ilustra la gratitud y su efecto. Había una pequeña aldea donde 2 amigos compartían un jardín común. Uno de ellos siempre miraba las malas hierbas, quejándose de lo que no crecía bien, mientras el otro apreciaba cada flor que florecía, incluso las más pequeñas. Un día,
una fuerte lluvia arrasó parte del jardín. El primero lloraba por la pérdida y se sentía víctima del clima. El segundo observaba cómo las flores sobrevivientes se habían fortalecido con el agua y agradecía por ello. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a imitar al segundo amigo, y el jardín se convirtió en un oasis lleno de color, aromas y vida. El primer amigo, que seguía enfocado en lo negativo, apenas percibía los cambios a su alrededor. La moraleja es clara. La gratitud transforma no solo nuestra percepción, sino también nuestro entorno y las personas que nos rodean. La ciencia respalda esto. La gratitud activa redes neuronales de recompensa y bienestar, creando un círculo positivo que se retroalimenta. Otro ejemplo de esto. Cuando agradeces un error que cometiste, tu cerebro procesa la situación como aprendizaje, disminuyendo culpa y estrés, según la psicología transpersonal. Para poner esto en práctica, cada vez que algo salga mal, identifica un aspecto positivo que puedas agradecer y observa cómo cambia tu percepción. Visualiza cómo tu vida se llena de oportunidades y momentos felices a medida que aumentas la frecuencia de tu gratitud. La gratitud también fortalece relaciones. Cuando expresamos reconocimiento, los demás responden con reciprocidad, aumentando armonía y cooperación. Un ejemplo social es agradecer la colaboración de un compañero de trabajo. No solo mejora la relación, sino que genera un ambiente más productivo y positivo. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en alguien que haya hecho algo positivo por ti esta semana y agradece mentalmente ese gesto. La gratitud, al enfocarse en lo positivo, reduce estrés, mejora sueño y potencia la creatividad, como demuestra la psicología positiva. Visualiza que cada agradecimiento es un pequeño imán que atrae más motivos para estar agradecido. Otro ejemplo de esto, en estudios de cardiología neuroasociada, quienes practican gratitud muestran mejor ritmo cardíaco, menor presión arterial y mayor bienestar emocional. Para poner esto en práctica, antes de dormir, escribe 3 cosas que agradeces del día, aunque parezcan triviales. Este simple acto puede cambiar tu percepción del mundo. La gratitud activa la epigenética positiva, influyendo en genes que regulan bienestar, salud y resiliencia. Un ejemplo de esto es cómo los pacientes que practican gratitud muestran menos inflamación y mejor respuesta inmune frente a enfermedades. Imagina que cada pensamiento de gratitud es una luz que irradia desde tu corazón, iluminando tu mente y tu entorno. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico final. Respira profundo. Recuerda un momento que te haya hecho sonreír y permite que la gratitud se expanda por todo tu cuerpo. Siente cómo esta energía transforma tu percepción de lo que te rodea, incluso de los retos y dificultades. Un ejemplo de esto es agradecer la oportunidad de aprender de los problemas, transformando lo negativo en crecimiento personal. La gratitud nos enseña que todo tiene un lado positivo y que cada día está lleno de regalos esperando ser reconocidos. Para poner esto en práctica, haz de la gratitud un hábito diario, pequeño pero constante, y observa cómo tu vida cambia de manera sutil y profunda. Visualiza cómo tu entorno responde a tu actitud. Más armonía, más comprensión y más oportunidades para crecer. Finalmente, recuerda que la gratitud atrae gratitud. Cuanto más agradeces, más motivos encuentras para sentir y expresar agradecimiento. ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo está en tu contra sin razón? ¿Te has tomado algo tan personal que te arruinó el día? ¿O incluso semanas? ¿Y si te dijera que gran parte de filosofías ancestrales, como la tolteca, pueden aplicarse hoy al 100%? Existe un libro que ha cambiado la vida de millones de personas. Un libro que no promete magia, pero sí transformación real. Un libro que conecta una sabiduría de hace miles de años con los problemas actuales. Un libro que, si se aplica correctamente,
puede mejorar tu mente, tus relaciones y tu bienestar emocional. Hoy vamos a desentrañar por qué los 4 acuerdos siguen siendo tan poderosos en pleno siglo XXI. En 1997, el mexicano Don Miguel Ruiz publica Los 4 acuerdos, una obra que rápidamente se convierte en un fenómeno mundial. Basado en la filosofía tolteca, el libro propone 4 principios simples, pero profundamente transformadores. Y aquí viene lo interesante. Los problemas que describe esta filosofía no son nuevos. Son exactamente los mismos que enfrentamos hoy. Ansiedad, conflicto, juicios, estrés, malentendidos. Todo eso ya estaba presente hace miles de años. La pregunta entonces es, ¿por qué seguimos cayendo en los mismos patrones? La respuesta es incómoda, pero liberadora, porque nuestra mente está programada para ello. La psicología moderna ha demostrado que el cerebro humano tiene sesgos cognitivos, es decir, errores sistemáticos en la forma en que interpretamos la realidad. Y esos sesgos nos llevan precisamente a romper los 4 acuerdos una y otra vez. Vamos a verlos uno por uno, pero no solo desde la filosofía, sino desde la ciencia y la vida real. Primer acuerdo: sé impecable con tu palabra. La palabra no es solo comunicación, es programación mental. Cada vez que hablas, no solo influyes en otros, te estás influyendo a ti mismo. La neurociencia ha demostrado que el lenguaje que usamos afecta directamente a nuestro cerebro. Estudios sobre neuroplasticidad indican que repetir pensamientos negativos fortalece circuitos neuronales asociados al estrés y la ansiedad. Es decir, lo que dices te construye o te destruye. Ahora piensa en esto. ¿Cómo te hablas cuando cometes un error? Muchas personas utilizan un lenguaje interno agresivo. Soy un desastre. No sirvo para esto. Siempre me pasa lo mismo. Y ese tipo de diálogo interno no es inocente. Aquí está el problema que casi nadie ve. No es el error lo que te daña. Es la narrativa que construyes después. Ser impecable con la palabra no significa decir cosas bonitas o ignorar la realidad. Significa describir la realidad sin añadir veneno emocional innecesario. Por ejemplo, no es lo mismo decir, he cometido un error, que soy un inútil. Uno describe un hecho, el otro destruye identidad. Y aquí entra otro punto clave, el impacto social. Vivimos en una era donde el lenguaje está cargado de agresividad. Redes sociales, discusiones políticas, debates, todo parece estar impregnado de ataque y juicio. Pero ese ambiente no solo afecta a los demás, te afecta a ti, porque cada palabra que emites refuerza una forma de ver el mundo. Si hablas desde el conflicto, tu mente se acostumbra al conflicto. Si hablas desde la claridad, tu mente busca claridad. Segundo acuerdo: no te tomes nada personal. Este es, probablemente, uno de los acuerdos más difíciles de aplicar, pero también uno de los más liberadores. La psicología lo explica con algo llamado sesgo de personalización. Es la tendencia a creer que todo tiene que ver contigo. Alguien no te saluda, piensas que le caes mal. Alguien responde seco, piensas que está enfadado contigo. Alguien actúa raro, asumes que hiciste algo mal. Pero la realidad suele ser muy diferente. El 90% de lo que la gente hace no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con su propio mundo interno. Voy a ponerte el ejemplo que mencionabas. Estás en una fila, esperando. El cajero tarda mucho. Tu mente empieza a construir una historia. No le importo. Es un incompetente. Me está haciendo perder el tiempo. Pero, ¿y si es nuevo? ¿Y si está teniendo un mal día? ¿Y si simplemente está cansado? La ciencia respalda esto. Se llama error fundamental de atribución.
consiste en atribuir el comportamiento de los demás a su personalidad, mientras que justificamos el nuestro por las circunstancias. Es decir, si tú llegas tarde, es porque hubo tráfico. Si otro llega tarde, es porque es irresponsable. ¿Ves la trampa? Cuando te tomas todo personal, vives en constante amenaza emocional. Cuando dejas de hacerlo, recuperas una enorme cantidad de energía mental. Tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Este acuerdo está directamente conectado con el anterior, porque cuando te tomas algo personal, empiezas a inventar historias, y esas historias rara vez son reales. El cerebro humano odia la incertidumbre, prefiere una mala explicación, a no tener ninguna. Por eso hacemos suposiciones constantemente. El problema no es que no tengas información, es que tu mente la rellena con ficción. Hay un ejemplo perfecto que ilustra esto. Grabaron a una mujer llevando a su hijo con una cuerda. Inmediatamente se difundieron esas imágenes y comenzaron a proliferar injurias contra la mujer. Las redes sociales explotaron. Juicios, insultos, condenas. Algunos preguntaban por qué no había metido a esa madre a la cárcel. La gente no sabía la historia, pero eso no les impidió crear una. Y cuando finalmente se conoció la realidad, un niño con autismo severo, con problemas de orientación y contacto, todo cambió. Usar la cuerda en ese contexto no parecía tan anómalo, pero el daño ya estaba hecho. Esto ocurre todos los días, en relaciones, en trabajo, en familia. Alguien no responde un mensaje, y tu mente dice, me está ignorando, pero quizás no vio el mensaje, está ocupado, o simplemente no sabe qué responder. Las suposiciones generan conflictos innecesarios. La solución es simple, pero incómoda: preguntar. La comunicación directa reduce drásticamente los malentendidos, y esto también está respaldado por estudios en psicología social. La claridad comunicativa mejora las relaciones y reduce el estrés interpersonal. Cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo es el equilibrio de todos los anteriores, porque no se trata de ser perfecto, sino de ser consistente. Y aquí hay algo muy importante que muchas personas malinterpretan. Hacer lo máximo no significa exigirte hasta el agotamiento. Significa dar lo mejor que puedas, según tu estado actual. Tu 100% no es el mismo todos los días. Y eso está bien. Hay días donde tu energía está alta, y días donde estás cansado, distraído o emocionalmente cargado. La clave es adaptarte sin culparte. La ciencia del rendimiento lo respalda. La psicología del comportamiento muestra que la consistencia supera a la intensidad. Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo generan grandes resultados. Además, cuando haces lo máximo que puedes, eliminas algo muy dañino: el remordimiento. No hay debí haber hecho más. No hay culpa, solo aprendizaje. Y eso genera paz mental. No estoy haciendo este video para decir que todo es perfecto. El mundo no es ideal. La gente comete errores. Existen injusticias. Pero hay algo que sí puedes controlar: cómo interpretas y respondes a lo que ocurre. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlar tu mente. Y eso cambia todo. Los 4 acuerdos no son teoría complicada. Son simples, directos, claros. Pero precisamente por eso, son difíciles, porque implican romper hábitos mentales que llevas toda la vida repitiendo. Sin embargo, si empiezas poco a poco, si los escribes, si los recuerdas, si los aplicas aunque sea en pequeñas situaciones, tu vida cambia. Y no de forma mágica, sino progresiva, real y sostenible. Como dijo alguien una vez, cada persona hace lo que puede con la información que tiene. Y ahora,
Tú tienes esta información. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Te has preguntado por qué repites los mismos problemas aunque intentes cambiar? ¿Qué pasaría si descubrieras que no eres tu pasado, sino tus hábitos mentales? ¿Y si tu realidad no dependiera del mundo exterior, sino de lo que ocurre dentro de ti? Puede que estés viviendo en piloto automático sin darte cuenta. Tus pensamientos podrían estar creando tu vida. Ahora mismo, lo que sientes hoy puede estar programando tu futuro. Cambiar tu vida no es cuestión de suerte, es cuestión de entrenamiento mental. Tu cerebro puede reconfigurarse, pero necesitas saber cómo. La meditación no es espiritualidad abstracta, es una herramienta de transformación real. Hoy vas a descubrir cómo dejar de ser quien eres, para convertirte en quien realmente quieres ser. Joe Dispenza es uno de los autores más influyentes en el mundo del desarrollo personal y la transformación mental. Su historia no empieza en un laboratorio, sino en una situación extrema. Tras sufrir un accidente que le provocó graves lesiones en la columna, le recomendaron cirugía, pero decidió no operarse. Lo que hizo después cambió su vida. A través del trabajo mental, visualización y meditación, logró recuperar la movilidad contra todo pronóstico médico. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Qué papel juega la mente en la creación de nuestra realidad física? En este video, vamos a profundizar en uno de sus libros más importantes, Deja de ser tú, donde explica cómo romper los patrones mentales que te mantienen atrapado y cómo construir una nueva versión de ti mismo. Si haces un análisis honesto de tu vida, probablemente notarás algo inquietante. Los mismos problemas se repiten, las mismas emociones aparecen, las mismas reacciones se activan, y aunque quieras cambiar, algo te lo impide. Un ejemplo de esto. Sabes que deberías hacer ejercicio, pero lo postergas. Sabes que deberías dejar una relación tóxica, pero sigues ahí. Sabes que pensar en negativo te afecta, pero no puedes evitarlo. Entonces surge la gran pregunta, ¿por qué no cambiamos, aunque sepamos qué hacer? La respuesta está en cómo funciona el cerebro. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro funciona mediante conexiones neuronales llamadas sinapsis. Cada pensamiento que tienes refuerza una red. Cada emoción que repites fortalece un patrón. Cada hábito crea una autopista neuronal. Imagina esto. Tu cerebro es como un mapa lleno de carreteras. Las rutas más usadas son autopistas rápidas. Las nuevas ideas, en cambio, son caminos sin asfaltar. Por eso cambiar cuesta tanto. No es falta de voluntad. Es biología. Cuando repites pensamientos de miedo, estrés o preocupación, estás literalmente entrenando tu cerebro para seguir pensando así. Y aquí entra un concepto clave de la neuroplasticidad. El cerebro puede cambiar, pero necesita repetición consciente. Imagina que cada pensamiento que tienes es como una gota de agua cayendo sobre una roca. Una sola gota no hace nada, pero miles de gotas crean una grieta. Eso es exactamente lo que pasa en tu mente. Aquí viene algo aún más profundo. No solo pensamos de forma repetitiva, también sentimos de forma repetitiva. Y según la psiconeuroinmunología, las emociones no son solo algo mental, tienen impacto directo en el cuerpo. El estrés prolongado, por ejemplo, libera cortisol, debilita el sistema inmune y afecta a tu salud. Pero hay algo más. El cuerpo se vuelve adicto a ciertas emociones. Sí, como lo oyes. Tu cuerpo puede volverse adicto al estrés, a la ansiedad, incluso al drama. Por eso, aunque quieras cambiar, hay una parte de ti que busca inconscientemente lo mismo de siempre. Observa durante un día. ¿Qué emoción repites más? ¿Preocupación? ¿Enojo? ¿Ansiedad? Esa emoción está programando tu realidad.
La mayoría de las personas cree que, cuando cambie mi vida, me sentiré mejor. Pero Joe Dispenza propone lo contrario. Cuando cambies cómo te sientes, cambiará tu vida. Esto no es filosofía barata. Tiene base en la epigenética. La epigenética estudia cómo el entorno y las emociones influyen en la expresión de los genes. Es decir, no estás condenado por tu genética. Tus pensamientos y emociones pueden activar o desactivar ciertos genes. Visualiza dos personas con la misma genética. Una vive en estrés constante. La otra practica calma, gratitud y coherencia emocional. Sus cuerpos no funcionarán igual. Su salud no será la misma. Su vida tampoco. Uno de los mayores obstáculos para el cambio es vivir atrapado en el pasado. Pensamos, esto siempre me pasa. Yo soy así. No puedo cambiar. Pero eso no es identidad. Es memoria. Desde la psicología profunda, sabemos que gran parte de nuestra personalidad está formada por experiencias pasadas no cuestionadas. Y aquí viene algo clave. Pensar desde el pasado crea el mismo futuro. Pregúntate ahora mismo, ¿estoy pensando desde lo que fui o desde lo que quiero ser? Solo esa pregunta ya empieza a romper el patrón. Aquí es donde entra una de las herramientas más poderosas, la meditación, pero no como algo místico, sino como entrenamiento mental. Desde la neurociencia, se ha demostrado que la meditación reduce la actividad de la amígdala, centro del miedo, mejora la conexión en la corteza prefrontal, toma de decisiones, aumenta la coherencia cerebral. Y desde la coherencia cardíaca, se ha observado que cuando mente y corazón están alineados, el cuerpo entra en un estado óptimo de funcionamiento. Imagina que durante unos minutos al día, dejas de reaccionar, dejas de pensar en el pasado, dejas de anticipar el futuro y simplemente estás presente. Eso rompe el ciclo. Hasta aquí ya puedes entender algo fundamental. No cambias tu vida porque sigues siendo la misma persona a nivel mental y emocional. Y si no cambias eso, nada cambia afuera. Pero la buena noticia es esta. Puedes reprogramarte. Puedes crear nuevas conexiones neuronales. Puedes entrenar tu mente para vivir otra realidad. Volvamos a la analogía del mapa, pero ahora vamos a profundizarla. Imagina que tu cerebro es como un país lleno de carreteras, autopistas y caminos. Cada pensamiento que repites construye una ruta. Cada emoción que sientes refuerza el tráfico en esa ruta. Y cada hábito que mantienes convierte ese camino en una autopista prácticamente automática. Un ejemplo de esto. Si llevas años preocupándote por el dinero, cada vez que surge un gasto, tu mente no analiza la situación desde cero, sino que toma la autopista ya construida. Preocupación, estrés, miedo. Es instantáneo. No decides pensar así, simplemente ocurre. Aquí entra un principio clave de la neurociencia. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Esto significa que cuanto más repites un pensamiento o emoción, más fuerte se vuelve esa conexión. Y cuanto más fuerte es la conexión, más difícil parece cambiar. Ahora bien, esto también funciona al revés. Si empiezas a introducir nuevos pensamientos, aunque al principio sean débiles, estás literalmente creando nuevos caminos neuronales. El problema es que al inicio no hay autopista, hay selva. Imagina que intentas abrir un camino en medio de una jungla con un machete. El primer día avanzas 1 metro, el segundo, otro poco, pero si lo haces cada día, llegará un momento en que ese camino será transitable, y con el tiempo, una autopista. Eso es exactamente lo que ocurre cuando intentas cambiar tu forma de pensar. Aquí es donde muchas personas fallan. Empiezan motivadas, pero abandonan rápido. ¿Por qué? Porque el cerebro
siempre va a preferir lo conocido, aunque sea negativo. Desde la psicología evolutiva, esto tiene sentido. Lo familiar es percibido como seguro. Un ejemplo de esto: alguien que ha vivido relaciones conflictivas puede sentirse incómodo en una relación sana, no porque quiera sufrir, sino porque su sistema nervioso está acostumbrado al conflicto. Esto también está respaldado por la teoría de sistemas. Tendemos a mantener el equilibrio interno, incluso si ese equilibrio es disfuncional. Observa esto en tu vida. Hay situaciones que repites aunque sabes que no te hacen bien. No es casualidad. Es tu sistema intentando mantenerse en lo conocido. Joe Dispenza propone algo muy concreto. No basta con pensar diferente. Hay que ser diferente. Y eso implica cambiar pensamientos, emociones y comportamientos de forma coherente. Aquí entra la meditación como herramienta central, pero no solo para relajarte, sino para interrumpir el patrón automático. Cuando meditas, ocurre algo fascinante según estudios de neuroimagen. Disminuye la actividad de las redes asociadas al yo automático. Default Mode Network. Esto significa que dejas de ser, por unos momentos, la persona de siempre. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Cierra los ojos un instante, respira profundo y pregúntate: si no estuviera pensando en mis problemas, ¿quién sería ahora mismo? Esa pregunta abre una puerta. Otro punto clave es dónde pones tu atención. Desde la física cuántica, aunque muchas veces se malinterpreta, hay un concepto interesante. El observador influye en el sistema observado. En términos prácticos y psicológicos, esto significa que aquello en lo que enfocas tu atención crece en tu experiencia. Un ejemplo de esto: si te pasas el día viendo noticias negativas, tu percepción del mundo será más amenazante. Si te rodeas de contenido inspirador, tu percepción cambia. No es magia, es filtrado cognitivo, estudiado en psicología. Visualiza que tu mente es como un foco. Donde apuntas, iluminas. Lo demás queda en sombra. La realidad es amplia, pero tú eliges qué parte ver. Imagina a dos amigos que van juntos al mismo trabajo todos los días. Tienen el mismo jefe, el mismo sueldo y las mismas condiciones. Pero hay una diferencia enorme entre ellos. Empieza el día mirando el móvil, noticias negativas, quejas en redes sociales, problemas económicos. Llega al trabajo ya estresado. Si el jefe le hace un comentario, lo interpreta como un ataque. Si algo sale mal, piensa: siempre me pasa lo mismo. Por la noche, llega a casa agotado, convencido de que su vida es un desastre. Andrés, en cambio, tiene otro hábito. Antes de salir de casa, se toma 5 minutos en silencio. Respira, se enfoca y decide cómo quiere sentirse. No ignora los problemas, pero no empieza el día alimentándolos. Cuando llega al trabajo y ocurre algo similar, su interpretación es distinta. Vale, ¿qué puedo aprender de esto? No se engancha emocionalmente de la misma forma. Un día, ambos tienen exactamente el mismo problema con el jefe. Carlos sale enfadado, frustrado, convencido de que lo tienen en contra. Andrés sale tranquilo, pensando en soluciones. Lo curioso es que, objetivamente, la situación era la misma. Lo que cambió fue la mente. Y con el tiempo, eso cambia la vida. Carlos refuerza cada día su autopista de estrés. Andrés, poco a poco, construye una autopista de calma. Ninguno tiene más suerte que el otro. Solo están entrenando cerebros distintos. Lo que esta historia muestra es algo fundamental. No vivimos la realidad tal como es, sino tal como somos. Y eso tiene base en la psicología cognitiva, la neurociencia y la biología del comportamiento. Durante el próximo día, observa tus pensamientos sin juzgarlos. Solo obsérvalos.
Eso, por sí solo, empieza a cambiar tu cerebro. Hasta aquí, ya tienes una comprensión mucho más profunda. Tus pensamientos crean rutas neuronales. Tus emociones refuerzan esas rutas. Tu atención decide qué realidad experimentas. Y lo más importante, puedes cambiar todo eso, pero necesitas práctica consciente. Llegamos a uno de los puntos más importantes de todo este proceso. Muchas personas quieren cambiar, quieren dejar de sufrir, dejar de repetir patrones, dejar de ser quienes son, pero cometen un error clave. No definen en quién quieren convertirse. Un ejemplo claro de esto es el siguiente. Imagina que aparece un genio y te concede un deseo. Tú dices, quiero dejar de ser yo. Y el genio responde, concedido, y te convierte en una rata. Has dejado de ser tú, sí, pero no has elegido quién ser. Esto no es solo una historia curiosa, es un reflejo de lo que ocurre a nivel psicológico. Desde la psicología cognitiva y la neurociencia, sabemos que el cerebro necesita una referencia clara para reorganizarse. No basta con eliminar un patrón, hay que instalar uno nuevo. Imagina que quieres dejar de ser una persona insegura. Si solo te enfocas en no quiero ser inseguro, tu mente sigue girando alrededor de la inseguridad. Pero si defines quiero ser una persona tranquila, segura y confiada, entonces estás dando una dirección concreta a tu cerebro. El cambio real no ocurre a nivel de acciones aisladas, sino a nivel de identidad. Esto está respaldado por múltiples corrientes, desde la psicología profunda hasta la neurociencia moderna. No se trata de hacer cosas diferentes un día, se trata de ser alguien diferente todos los días. Y aquí entra un concepto clave. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si sigues siendo la misma persona internamente, seguirás creando las mismas circunstancias externamente. Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Cómo piensa la persona en la que quiero convertirme? ¿Cómo siente? ¿Cómo actúa en situaciones difíciles? No respondas rápido. Obsérvalo con detalle. Joe Dispenza propone un proceso claro que tiene coherencia con la neuroplasticidad y la psicología del aprendizaje. Primero, tomar conciencia del patrón antiguo. Segundo, interrumpirlo. Tercero, diseñar un nuevo estado mental y emocional. Y cuarto, repetirlo hasta que se convierta en automático. Esto no es teoría, es entrenamiento. Y aquí la meditación vuelve a ser clave, porque es el espacio donde puedes ensayar mentalmente la nueva versión de ti mismo, sin interferencias del entorno. Cierra los ojos por un momento. Visualiza con detalle quién quieres ser. No solo cómo te ves, sino cómo te sientes. Siente esa calma, esa seguridad, esa claridad. Ahora, mantén esa emoción durante unos segundos. Ese es el inicio del cambio. Aquí hay algo fundamental que muchas personas pasan por alto. No basta con pensar diferente, tienes que sentir diferente. Desde la coherencia cardíaca y la psiconeuroinmunología, sabemos que cuando generas emociones elevadas como gratitud, calma o amor, el cuerpo entra en un estado de equilibrio que favorece el cambio. Si piensas en positivo, pero sigues sintiendo miedo, el cuerpo no cambia. Pero cuando mente y emoción se alinean, todo cambia. Visualiza que tu mente es el arquitecto y tu emoción es el constructor. Si no trabajan juntos, la casa nunca se construye. El cambio no ocurre en un día, ocurre en la repetición. Cada vez que eliges un pensamiento diferente, estás reforzando una nueva conexión neuronal. Cada vez que eliges una emoción distinta, estás enviando nuevas señales al cuerpo. Esto está directamente relacionado con la epigenética. Tus estados internos influyen en cómo se expresan tus genes. No eres una víctima de tu biología, eres un participante activo en ella. Durante los próximos días, elige una sola cualidad que quieras desarrollar. Calma,
confianza, claridad. Y practícala conscientemente, aunque no te salga natural al principio. Eso es crear una nueva identidad. Si unes todo lo que hemos visto, el mensaje es claro. No repites tu vida por casualidad. La repites porque repites tu mente. Pero también puedes transformar tu vida si transformas tu mente. Tienes la capacidad de crear nuevas conexiones, nuevas emociones y una nueva forma de vivir. La próxima vez que sientas que no puedes cambiar, recuerda esto. No estás atrapado por tu pasado. Estás condicionado por tus hábitos mentales. Y eso se puede entrenar. Imagina dentro de unos meses haber cambiado tu forma de pensar, de sentir y de reaccionar. Imagina mirar atrás y darte cuenta de que ya no eres la misma persona. Esa posibilidad existe. Empieza hoy. Nada más por hoy. Si este contenido te ha aportado valor, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, dejar de ser tú no es perderte, es encontrarte de una forma completamente nueva. Te animo a suscribirte a mi canal. También te animo a que des like a este video. Nada más por hoy. Un abrazo desde Un Curso de Milagros, por Alberto Salinas, y te espero en el próximo video.